Muy bien, buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno. Vamos a abrir nuestras Biblias. Estamos estudiando el Mateo capítulo 5. Estamos estudiando específicamente las bienaventuranzas que se encuentran en el Sermón del Monte. Nos encontramos alrededor del año 28 después de Cristo. El Señor recientemente había escogido a los 12. Podríamos decir que faltaba aproximadamente un año para que Él vaya a la cruz. Y Él decide subir este monte, decide sentarse, y eso implicaba algo importante. Implicaba que el maestro tenía que enseñar un contenido sumamente importante y trascendental. Y todo rabino en aquella costumbre judía, al sentarse, quería comunicar una gran verdad. Y ahí comienza el Señor a dar uno de los, podemos decir, el mensaje perfecto en todos los sentidos. No solamente en contenido, porque el mismo Dios lo estaba dando, sino aún en toda su estructura. En toda su estructura cumple lo que uno cuando estudia homilética o predicación expositiva puede ver como el Señor desarrolla de una manera perfecta en toda la estructura del sermón. Por eso Él es el maestro por excelencia. Él aquí comienza hablando acerca de que los herederos, los ciudadanos del reino son sumamente felices, sumamente satisfechos. Y uno se pregunta, y bueno, ¿quiénes son estos que son sumamente satisfechos, plenos en felicidad? Y el Señor comienza allí a describir uno por uno. Y hoy estaremos meditando justamente en la bienaventuranza que se encuentra en el versículo 9. Nos encontramos ya con la séptima bienaventuranza, que dice la palabra de Dios en el versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, hijos de Dios. En las Escrituras encontramos aproximadamente 400 referencias directas con respecto a la paz en toda la Biblia. Y podemos encontrar muchas más que hacen referencias indirectas a la paz del Señor. Muchísimas. La Biblia empieza con paz desde el Edén y concluye Apocalipsis hablando de paz plena y completa. Aunque la paz terrenal en el huerto del Edén fue interrumpida por el pecado del ser humano, en la cruz de Cristo nuevamente esa paz se hizo realidad. Y así Él se convierte en la paz de todos aquellos quienes colocan su fe en la persona y obra de Jesucristo. Y hoy en la vida de esas personas que han depositado su fe en Cristo, la paz comienza a reinar en sus corazones, solamente en aquellos que son suyos, y tener la esperanza de que un día vendrá este Salvador, como llama Isaías, príncipe de paz, que vendrá a instaurar su reino lleno de paz plena y abundante. Pero hoy día no existe paz para los hombres, por dos razones. Podemos decir que hoy no existe paz por dos razones. La primera es por la fuerte oposición de Satanás y la desobediencia del ser humano. Por esas dos razones el mundo hoy no tiene paz. La caída de los ángeles y la del hombre establecieron un mundo sin paz. Satanás y el hombre están en una lucha queriendo obtener soberanía que solamente le corresponde y que la tiene nuestro Señor soberano, el Dios todopoderoso, el Creador.
Una persona dijo que la escasez de paz es lo que nos rodea a todos nosotros, y a consecuencia de eso él dijo lo siguiente: la paz es ese glorioso momento de la historia en que todos se detienen para recargar sus armas. Es el único momento donde el mundo tiene paz, cuando el hombre recarga sus armas. No existe paz económica. Todo el mundo llega a fin de mes y no tiene paz, se pierde. No hay paz económica. No hay paz racial. No hay paz social. No hay paz familiar. Ni siquiera paz entre cristianos. No hay paz ni aún a nivel personal. No hay paz. Siempre hay conflicto. Existen marchas, existen manifestaciones, tratando allí de crear alborotos, guerras. Los desacuerdos están a la orden del día, siempre, siempre. Creo que nosotros estamos viviendo una época donde la necesidad de paz es sin medida. Creo que estamos viviendo uno de los tiempos donde la falta de paz no es comparable a lo de otros tiempos. Vivimos en conflicto constantemente. Para el hombre o para el ser humano podemos decir que el modelo de un hombre es ser macho, no manso. El modelo para muchos no es ser generoso, sino egoísta. El modelo para muchos no es ser amable, sino cruel. El modelo para muchos es no ser humilde, sino ser orgulloso. La filosofía popular del mundo es ponerse uno mismo en primer lugar. En el mismo año que aquí sucedió la tragedia del Licuado Bolaño, en Argentina, en el mes de diciembre, también tuvimos una terrible tragedia. Más de 1.040 heridos y 200 muertos, de los cuales por el incendio de este lugar llamado la discoteca Cromañón, no murieron quemados. El 80% de los muertos murieron de asfixia, pero no por el humo creado por el incendio, sino que murieron aplastadas por las personas que querían salir, sin importar quién estaba abajo. Eso demuestra lo que nosotros los seres humanos somos. Cuando hay conflicto, los primeros en querer salvarnos somos nosotros. Ni siquiera los que dependen de nosotros. Esa es nuestra naturaleza, egoístas, egoístas. Y lo podemos ver en esas situaciones, Y la séptima bienaventuranza aquí pide al pueblo, Dios, que cada uno de sus ciudadanos sean pacificadores. ¿Qué quiere decir pacificadores? Personas que hacen uso de esa paz. Personas que hacen uso de esa paz. Personas que se distinguen con esa paz. Él nos ha llamado a una misión especial, y es a la de ayudar a restaurar la paz perdida en la caída. Cuando el ser humano cayó, esa paz se perdió. Cuando el pecado entró en Edén, esa paz se perdió. Se perdió. Esta paz de que habla esta bienaventuranza, acerca de la cual el resto de toda la Biblia lo habla, es diferente a la paz que el mundo conoce y busca. Es totalmente diferente. No tiene nada que ver esta paz con política, no tiene nada que ver con el arte de gobernar bien. Esta paz tampoco tiene que ver con foros nacionales y aún con consejos de iglesia. Esta paz no se compara con esa clase de paz que buscan todo este grupo de personas. La paz de Dios no alude a los problemas. La paz de Dios no evade los problemas. La paz de este mundo no quiere brillar. Pero la paz de Dios no se oculta. La paz que este mundo no racionaliza, busca excusas,
Pero la paz de Dios es totalmente diferente. La paz de Dios confronta los problemas y trata de solucionarlos. Así es la paz de Dios. Confronta los problemas y trata de solucionarlos. Lo más que la paz del hombre puede ofrecer es simplemente una tregua. Es una paz momentánea. Pero la paz de Dios lleva completamente a quitar los problemas y a dar armonía. Armonía. Junta las partes en amor y paz. Pero en esta mañana, en el día de hoy, vamos a estar considerando en este sermón cuatro verdades importantes acerca de la paz. El estudio lo vamos a dividir en dos partes. Hoy vamos a tener la primera parte, la segunda parte la semana que viene, pero hoy estaremos considerando la paz de los pacificadores. Porque la Biblia dice, bienaventurados los pacificadores. Estas personas que hacen uso de la paz de Dios. Pero es importante considerar, si queremos usar esta arma, queremos ser de bendición a otros, necesitamos saber cómo es esta paz. ¿Cómo es la paz de los pacificadores? ¿Quiénes son los pacificadores? Son los ciudadanos del reino. ¿Quiénes son los ciudadanos del reino? Aquellos que nacieron de nuevo. ¿Y quiénes son los que nacieron de nuevo? Son aquellos que depositaron su fe en la obra y persona de Jesucristo. Este reino comenzó justamente con la entrada de este rey, con la predicación de este gran sermón. Esta es la presentación del rey. Y hoy estamos viviendo esa extensión del reino que será constituido en el reino milenial. En el reino milenial. Y en primer lugar, en esta mañana, vamos a considerar la paz verdadera. La paz verdadera. El hecho esencial que se debe es comprender que la paz que el Señor habla es mucho más que ausencia de conflicto. Nosotros comprendemos que la paz es ausencia de conflicto, es no tener problemas. Pero la paz que ofrece Dios va más allá de eso. La paz de Dios excede todo eso, excede todo eso. La paz de Dios representa la presencia de justicia. Representa la presencia de justicia. Y solamente la justicia puede producir una relación que junta a dos partes. Solamente la justicia puede hacerlo. Los hombres pueden dejar de pelear, las personas pueden dejar de pelear sin justicia. Pero es imposible vivir pacíficamente sin justicia. Es imposible. La justicia no solo pone el fin al daño, sino que también administra amor, salud espiritual, emocional, sanidad del amor. La paz de Dios no solo detiene la guerra, sino que la reemplaza con justicia. Así es la paz de Dios, porque trae verdadero amor y armonía, bienestar. Por ejemplo, el saludo judío es shalom, y a veces solamente interpretamos que tenga paz. Pero realmente este concepto, este saludo, expresa el deseo que a quien se le saluda tenga toda la justicia y bondad que Dios puede otorgar. Cuando un judío saluda a una persona, a otro judío, y le dice shalom, él está diciendo y está deseando el bien más elevado de Dios para esa persona. Y eso es paz. Es el bien más elevado de Dios para todas las personas. Esa es la paz de Dios. Esa es la paz de Dios. Santiago confirma, por ejemplo, el medio hermano del Señor, ahí confirma la naturaleza de la paz de Dios. Fíjense en Santiago, capítulo 3, versículo 17. Santiago, capítulo 3, versículo 17. Dice allí la primera parte:
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura y después, dice, pacífica. La sabiduría de lo alto es primeramente pura y después pacífica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir esto? Que el camino hacia la paz es primeramente a través de la pureza. Es primeramente después de la santidad. Proverbios capítulo 3, versículo 17 dice: el camino de la sabiduría de Dios conduce a la paz. Conduce a la paz. El arte de vivir bien la vida lleva a un ser humano a tener paz. Pero para poder disfrutar, ¿no?, de esa paz, primeramente tengo que disfrutar de la pureza de Dios. No se puede obtener paz a expensas de la justicia. No se puede. Dos personas no pueden estar en paz a menos que reconozcan y resuelvan sus malas actitudes. No es simplemente te perdono y listo. No, esto hice mal. Y esto está mal. Esto está mal y por eso pido perdón porque actué mal. No se puede estar bien sin pasar por alto las malas actitudes y acciones que produjeron ese conflicto. Es importante, es muy importante. La paz que ignora la limpieza que produce pureza no es la paz de Dios. No es la paz de Dios. El escritor a los Hebreos, por ejemplo, relaciona fuertemente la paz con la pureza y él instruye, el escritor, a los creyentes. Fíjense en Hebreos capítulo 12, ahí nomás al lado de Santiago, hacia atrás, capítulo 12, versículo 14. Dice: seguid la paz con todos, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por lo tanto, la paz no puede separarse, no se puede separar de la santidad. No se puede. Habíamos leído la semana pasada el Salmo 85, versículo 10, donde decía que la justicia y la paz se besaron. La justicia y la paz se besaron. Están juntas, están íntimamente relacionadas. Bíblicamente hablando, entonces, cuando hay verdadera paz, hay justicia, hay santidad y pureza. Por eso la verdadera paz, nuestro primer punto, la verdadera paz tiene que ver y es presencia de justicia, de santidad, de pureza. Y esa es la paz que Dios ofrece. Las palabras de Jesús, por ejemplo, si me acompañan en Mateo, capítulo 10, seguramente uno empieza ahí a decir: bueno, pero el Señor dijo esto. Fíjense, capítulo 10, versículo 34. Jesús en este sermón del capítulo 5 pide a los ciudadanos del reino a que sean pacificadores. Y dice aquí el versículo 34, no penséis que he venido, dice el Señor, para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Wow, dice, bueno, acá hay un problema. Probablemente aquí los ateos utilizarían este pasaje para decir, ¿ven cómo se desacredita las Escrituras? Dios ofrece paz, dice que es Dios de paz, pero Jesucristo dice que no ha venido a traer paz, sino que a traer espada. Esto parece ser ahí la antítesis, ¿no?, o lo contrario de esta séptima bienaventuranza. Parece ser lo contrario. Sin embargo, su significado era que la paz que Él viene a traer no es paz a cualquier precio. No es paz a cualquier precio. Habrá oposición antes que haya armonía. Y eso es una realidad. Quizás aquellos que han conocido a Cristo y les ha tocado vivir
en un hogar donde todo el resto son personas que no tienen la misma fe, qué difícil habrá sido, ¿no? Muy difícil. Quizás muchos jóvenes que he conocido hasta llegaron a tener la prohibición de ir a la iglesia. Y eso es conflicto, eso no trae paz. Y a ese tipo de conflicto se refiere aquí la espada, se refiere a esa gran división que produce. Porque la falta de santidad, la falta de justicia trae división. Trae división. Ser pacificadores en las condiciones que Dios requiere es ser pacificadores en las condiciones de verdad y justicia. Verdad y justicia. Cuando los creyentes traen verdad para influir en un mundo que ama la mentira, hay oposición. Hay oposición. Cuando los creyentes establecen estándares divinos de justicia aún ante el mundo, va a haber más oscuridad. Porque trae conflicto. Trae conflicto. Y uno eso lo vive diariamente. Cuando uno comienza y quiere empezar a corregir las cosas, hay conflicto, hay problema. No solamente en esta iglesia, en todas las iglesias, cuando uno empieza a corregir las malas conductas, los hábitos pecaminosos dentro de él, hay conflictos. Los hermanos se enojan, no vienen más. ¿Por qué? Porque la espada que Cristo está hablando hace la división. Porque la justicia, la paz verdadera, la armonía dentro de la congregación, como vamos a ver más adelante, es como la paz de Dios. Confronta para resolver los problemas. Porque hay algo que lo mueve. ¿Qué lo mueve? La justicia, la santidad. Eso lo mueve. A menos que la injusticia cambie a justicia, no habrá paz según Dios. No va a haber paz. No va a haber. La verdadera producirá ira antes que felicidad. La verdadera paz va a producir ira, enojo, conflictos, antes de experimentar el amor y la armonía. Es lo que la palabra de Dios nos muestra. Podemos decir, ¿no?, que justamente la espada que Cristo trae es la palabra. Vimos eso en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Es el bisturí que utiliza el cirujano para extirpar, para cortar. Porque antes de sacar, antes de curar, hay que cortar. Pero lo hace la Biblia, lo hace las Escrituras, lo hace los estándares divinos, los estándares bíblicos. Una persona que primero no se lamenta por su propio pecado, ¿se acuerdan cómo comenzaba las bienaventuranzas? Primero, ¿quiénes eran bienaventurados? Los pobres en espíritu. Y estos pobres en espíritu lloran por su estado espiritual. Pero ellos se hallan, ¿qué cosa? Consuelo. Porque son satisfechos y llenos en misericordia. Por eso esta bienaventuranza está en el lugar donde está. Porque cada bienaventuranza, acuérdense, ¿qué tiene? Un orden lógico. Un orden lógico. Por eso está en este lugar la paz. Porque una persona que va experimentando todo eso, sin lugar a dudas, va a ser un pacificador. Porque el pacificador no está tranquilo donde las cosas están mal. No está tranquilo. Vamos a ver eso un poquito más adelante. El Evangelio trae malos sentimientos antes que pueda traer buenos sentimientos. Por algo siempre se habla cuando predicamos el Evangelio. Antes algunos predicamos, Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, pero eso es un error. Porque no puede haber una buena noticia sin antes una mala noticia. Y la mala noticia dice que usted está condenado por sus pecados. La Biblia dice que usted está muerto por sus pecados. Está separado de Dios. Y el alma que pecare esa morirá.
y estamos pagando las consecuencias y pagaremos las consecuencias de nuestro pecado. Por lo tanto, el Evangelio trae malos sentimientos antes de que pueda traer buenos sentimientos. Por eso nunca debemos predicar el Evangelio ofreciendo que Dios le ama y le quiere conceder paz. Nunca, nunca. Sin que antes le hablemos del pecado y de su estado deplorable. ¿Por qué? Porque nunca va a entender la paz de Dios que necesita para su vida. Una persona nunca va a entender la paz que necesita para su vida sin antes conocer su pecado y su situación. El mismo Sermón del Monte, en su orden lógico, lo establece. Las malas nuevas del Evangelio vienen antes que las buenas nuevas. A menos que una persona enfrente su pecado, no tiene sentido ofrecerle un Salvador. No tiene sentido. A menos que una persona enfrente sus falsas ideas, no tiene sentido ofrecerle la verdad. A menos que una persona reconozca su enemistad con Dios, no tiene sentido ofrecerle la paz de Dios. No tiene ningún tipo de sentido. Por eso el gran enemigo de la paz es el pecado. Es el pecado. El pecado separa a Dios de los hombres. Y eso ocasiona discordia y enemistad con Él. La falta de armonía de los hombres con Dios ocasiona la falta de armonía de estos entre sí. A veces los conflictos que hay en la iglesia son por problemas de inmadurez entre creyentes. Pero también a veces hay problemas dentro de la iglesia entre creyentes y otros que pretenden serlo porque no lo son. Por eso no hay armonía. Y a veces las iglesias se dividen y ya los cristianos no se entendieron. No, es que a veces la división la provocan personas falsas que no son del Señor. Porque esas son las consecuencias. El mundo está lleno de conflicto y guerra porque está lleno de pecado. ¿Se acuerdan Jeremías 17:9? ¿Quién lo sabe de memoria? Jeremías 17:9. Habla del... Muy bien. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Más que todas las cosas. ¿Qué dice Santiago 4:1? ¿De dónde salen los pleitos? ¿De dónde salen las peleas? ¿De fulano que me miró mal? No, de vuestros miembros. Miembros de nuestro corazón. Santiago dice, los problemas, las guerras, los pleitos salen de nuestro propio corazón. Jeremías nos dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? No puede reinar la paz en el mundo mientras reine la maldad. ¿Se acuerdan? Había un corito muy famoso en las iglesias. Te pido la paz, decía, por mi país, algo así decía, ¿no? La paz no pasa por ahí, no pasa por pedirla a Dios. Pasa por cambiar nuestro corazón. El problema es que ni usted ni yo podemos cambiarlo. Solamente Dios lo puede cambiar. Solamente Dios lo puede cambiar. Los corazones malvados no pueden producir una sociedad pacífica. No puede. En toda esta lucha que hay de ideologías, vemos dos mandos, ¿no? Los que creen cierta ideología y los que no. Y nunca hay conflicto. Y claro que nunca va a haber paz y armonía. ¿Por qué? Porque no tienen la paz de Dios. Pero estamos nosotros que somos ciudadanos del reino y al exponer la verdad ante la mentira también hay conflicto. Y esa es la realidad. No va a haber paz. No va a haber paz. Por eso un día el príncipe de paz aparecerá y en la consumación de los tiempos reinará en una paz perfecta. Y luego por toda la eternidad. Hablar de paz sin hablar de arrepentimiento del pecado es hablar necia y vanamente. Acompáñame en Jeremías capítulo 8. Jeremías capítulo 8.
versículo 11. Dice la palabra de Dios, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. El pueblo de Israel toleró y tapó, y haciéndose bueno, no pasa nada, el pecado del pueblo así nomás, el famoso peya peyante, ¿no? Pero el Señor dice, paz, paz, y no hay paz. Versículo 12. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por lo tanto, entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Por eso, donde no hay verdadero arrepentimiento, es tonto, es necio hablar de paz. Tiene que haber arrepentimiento. Los seres humanos pecadores no pueden crear paz, sea dentro de ellos o entre ellos mismos. El pecado no puede producir nada más que lucha y conflictos. Independientemente de cuáles fueron las circunstancias, donde existe conflicto es a causa del pecado. Y hemos leído ya Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23, donde el Señor mismo dice, ¿de dónde salen todas las cosas malas? Del corazón del hombre. Y ahí hace una serie de pecados. Sale del corazón. Por eso esto es un consejo y les ruego en el Señor. Les ruego en el Señor. Si tienen conflictos en su matrimonio, si tienen lucha con sus hijos que son rebeldes, si está luchando con la amargura por situaciones del pasado, no vaya a un psicólogo porque le va a robar. Porque lo único que puede resolver esos problemas es la palabra de Dios. Porque la rebeldía es pecado. La falta de humildad es pecado. La amargura es pecado. No lo puede tratar un hombre. Solamente a la luz de la palabra de Dios y el efecto del Espíritu Santo en nuestras vidas. El corazón. Por eso no hay paz. Por eso no hay paz. Separamos a las partes en conflictos entre sí, pero no separamos del pecado, no nos separamos del pecado. En el mejor de los casos solo se produce una tregua. Cuando tratamos así superficialmente los problemas, solamente tratamos las consecuencias, pero no la raíz. No la raíz. Porque nadie de nosotros puede llegar a la raíz. Solamente Dios, a través de la luz de su palabra, a nuestra vida. Solamente eso. Podemos ser como queremos tener una planta de mango rica y vemos que sale mal los frutos, entonces voy y le robo los mangos a otro y empiezo a presidarlo, a abrocharlo al mango que tengo para que digan, miren qué lindo mango que tengo. Y a veces así queremos hacer con nuestra vida. Empezamos a abrochar obras buenas, venimos a la iglesia, leemos la Biblia, pero el problema del corazón no se resuelve y por eso no hay paz. Por eso no hay paz. Los creyentes no pueden evitar enfrentar la verdad o evitar enfrentar a otros con la verdad por el bien de la armonía. Si queremos tener armonía, si queremos tener paz de Dios, hay que enfrentar lo que está mal con la verdad, con la verdad. Cuando hay problemas de pecado hay que enfrentarlo con la verdad. Cuando hay problemas doctrinales hay que enfrentarlos con la verdad. Y a mí me encanta cómo el Señor hacía consejería bíblica. ¿Se acuerdan la mujer, allí la mujer samaritana cuando se fue y lo encuentra el Señor? Ella tenía un problema doctrinal. ¿Cuál era su problema doctrinal? Que había que adorar en otro lugar, pero el Señor le dijo, no, en realidad no es así. Pero antes de corregir su problema doctrinal,
el Señor corrige su problema moral. Vos no tenés un marido, vos tenés más. Luego confrontó el error doctrinal. Lo hizo con amor, lo hizo con compasión. Jesús nunca evadió el tema de la doctrina, sino que también abordó primeramente la conducta incorrecta de esta mujer. Y así lo hace. Por eso, hermanos, presten atención a esto, lo que un escritor decía: la persona que no está dispuesta a trastornar y molestar en el nombre de Dios no puede ser una persona pacificadora. ¿Entendieron, no? Una persona que no está dispuesta a trastornar y molestar en nombre de Dios, no puede ser pacificadora. Es una persona que yo no quiero tener más problemas. Bueno, un ciudadano del reino no actúa de esa manera, porque le incomoda el pecado, le incomoda la falta de armonía, porque hay algo dentro de él, es su naturaleza, es su naturaleza. ¿Cuántas veces quizás alguno de ustedes ha ido a Argentina y le han servido tereré y vieron que el tereré se servía con qué? Con jugo, ¿no? ¿Y qué le dicen cuando tuvieron esa pelea? No, ¿cómo va a tomar el tereré con jugo? Toma con agua. Bueno, ¿por qué? Porque su naturaleza, su cultura, no lo permite así. Bueno, la cultura, la naturaleza de un ciudadano del reino no permite pasar por alto los problemas, porque busca la paz. Porque mientras no haya armonía, no haya división, no haya corte, no va a haber paz. No va a haber paz. Los pacificadores de Dios no pasarán por alto a alguno que se opone a la verdad de Dios. No protegerán la situación existente, si es impía o injusta. No estarán dispuestos a hacer la paz a cualquier precio. La paz de Dios viene solamente a la manera de Dios. Por lo tanto, ser un pacificador es en esencia el resultado de una vida santa y el llamado a que otros acepten el evangelio de la santidad. Esa es la verdadera paz. Esa es la paz de los pacificadores, la cual los pacificadores hacen uso, la verdadera paz. En último lugar, en segundo lugar sería, no solo la paz verdadera, sino también vamos a considerar la divinidad de la paz. ¿Por qué la divinidad de la paz? Porque cuando hablamos de la divinidad, hablamos de Dios. Dios es uno, pero también son tres: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y vamos a ver que dentro de esta paz, la Trinidad está involucrada. Fíjense, primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33. Dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino un Dios de paz. Es un Dios de paz. Todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hacen mención de que Dios es paz, de manera indirecta y de manera directa. En Jueces capítulo 6, versículo 24, cuando levantan el altar, llaman a ese lugar Jehová Shalom. Jehová Shalom, ¿qué quiere decir? Jehová es paz. Dios es paz. Y en primer lugar, dentro de la divinidad de la paz encontramos el Dios de paz. El Dios de paz. El apóstol Pablo aquí en 1 Corintios indica esta cualidad de Dios como una de las perfecciones o atributos de Dios. Algunos teólogos también llaman un atributo a Dios como un Dios ordenado. Acá dice que Dios no es un Dios de confusión,
sino de paz. Cuando hablamos del atributo de Dios, quiere decir que en su ser y en sus acciones, Él está separado de toda confusión y desorden. Sin embargo, está continuamente activo e inmesurables acciones bien ordenadas, plenamente controladas y simultáneas. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué mencionamos que Dios está separado de toda confusión, de todo desorden? Es un Dios de armonía, de paz. ¿Por qué mencionamos que es continuo en actividad? ¿Por qué decimos que es continuo en actividad? Bueno, porque normalmente cuando hablamos de paz hay algo que nosotros asociamos. Relax, ¿no? Decimos, quiero estar un ratito en paz. La mamá que trabaja todo el día en la casa, quiere acostarse un rato a su siesta, quiere estar en paz. ¿Quiere? Relajarse, entonces se relaja. Está en paz. ¿Es realidad eso o no? Está en paz la mujer ahí, ¿no? O a veces uno quiere dormir la siesta, quiere estar en paz. No quiero hablar con nadie, quiero estar solo, sola, quiero relajarme. Ese es el concepto que muchos tienen de paz. Pero realmente las Escrituras dicen todo lo contrario. Porque un Dios de paz, fíjense, por ejemplo, Hechos, capítulo 9, un ejemplo de paz en actividad. Hechos 9:31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Interesante, ¿no? Dice que las iglesias estaban en paz, estaban relajadas, digamos, ahí sentaditos, leyendo su Biblia, pero ellos crecían. ¿Pero qué había que hacer para crecer? Salir a predicar. La Biblia dice que ellos se ocupaban de las necesidades de sus hermanos, ellos hacían colectas, ellos estaban en constante actividad. Por lo tanto, esto indica que la paz no es relax, porque el carácter de Dios no es así. Fíjense el Salmo 121, Salmo 121. El Dios lleno de paz, que es paz. 121, versículo 4. Dice, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Por supuesto, es un eufemismo esto, Dios no duerme. Dios no tiene un cuerpo físico que necesita descansar. No es el descanso, aunque la Biblia dice ahí en Génesis, yo sé que están pensando algunos en eso, no es limitarlo a un concepto humano ese descanso. Para nosotros es cesar todo tipo de actividad en todo sentido. Pero dice, no se dormirá, ni dormirá. Por lo tanto, el Dios de paz no duerme. Y Jesús en Juan 5:17 dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. Y ahí la palabra trabajo habla de trabajar hasta el agotamiento, hablando de una actividad constante. Por lo tanto, paz no es relax, no es un éxtasis. Es estar en continua actividad, pero ordenadamente. Esa es la manera que actúa el Dios de paz. Desde la caída, la única paz que los hombres han conocido es la paz que han recibido como regalo de parte de Dios. Algunos, no todos. No todos. Dios puede conseguir paz a través de nosotros, solo si ha conseguido paz en nosotros. Paz en nosotros. No solamente el Dios de paz encontramos en la Biblia, también encontramos Isaías capítulo 9. Acompáñenme, Isaías capítulo 9. Hablando a judíos, la esperanza del nacimiento y del reinado del Mesías, en el versículo 6, dice la palabra de Dios, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido,
hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Dios de paz desea la paz para su mundo y Él un día va a restaurar este mundo con paz completa. Y el príncipe de paz establecerá su reino de paz por 1000 años. Por 1000 años aquí en la tierra y por toda la eternidad en el cielo. Por eso ahí en Jeremías 29:11, ese versículo que muchas veces lo leemos, donde dice Dios a su pueblo: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin? El reino. El reino. Porque ese es el pensamiento de paz. Eso es lo único. Esa es la esperanza genuina de un verdadero judío. La paz que tanto anhelan solamente va a estar en ese reinado, no en lo que una persona puede lograr en la tierra. Es en la persona del Mesías. Dios, el Dios de paz, envió al príncipe de paz. Y el príncipe de paz trajo en primer lugar la paz de Dios para nosotros. El Mesías, el príncipe de paz, nos trajo paz con Dios. Paz con Dios. La venida de Cristo a la tierra fue la venida de la paz de Dios a la tierra, porque solo Jesucristo puede quitar el objeto que obstaculiza a la paz. ¿Qué es lo que obstaculiza a la paz? El pecado. Juan el Bautista que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado. Acompáñenme en Efesios, capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 2, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestra paz. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cristo es la paz. Y esa paz la obtuvo a través de su muerte en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 1, versículo 19. Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 20. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud para salvar. Por eso dice el versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y uno se pregunta, ¿cómo podría la cruz traer paz? En la cruz uno ve todo el odio del ser humano, toda la ira del ser humano, que fueron ventiladas ante Dios. Ahí está toda la expresión de la maldad del ser humano para con Dios. Y uno dice, uy, pero qué maldad, ¿cómo puede ser? ¿Se acuerdan cuando salió la película La Pasión de Cristo? Uno lloraba, se escandalizaba y claro. Pero seguramente si nosotros hubiésemos estado en ese tiempo, probablemente nosotros estaríamos gritando con esa multitud. Crucifícale, crucifícale. En la cruz del Hijo de Dios, Él fue escarnecido, maldecido, escupido, traspasado, avergonzado, asesinado. Los discípulos de Jesús huyeron atemorizados. Salieron rayos, el cielo se oscureció, la tierra tembló, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Qué paz hubo? ¿Qué paz? Pero la justicia más grande de Dios, podemos decir, en ese momento confrontó el pecado
y al que tenía el dominio del pecado, al mismo diablo. Ahí lo derrotó, lo desarmó. Y debido a que la justicia ganó, la paz nuevamente se hizo realidad. La paz que el hombre busca. La paz que el hombre necesita para estar bien. Es esa paz que solamente Dios puede dar. Solamente Dios. Y aquel que no pertenece a Dios a través de Jesucristo no puede tener paz ni ser un pacificador. No puede ser. Pero no solamente nos trajo paz con Dios, sino también nos trajo la paz de Dios. Y esa paz de Dios es la que disfruta todo ciudadano del reino. Jesús declaró: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo, el príncipe de paz, no solamente trajo la paz, sino que Él es el medio por el cual Dios me da paz a mí. En medio de todas estas situaciones que hoy afrontamos, que nos afectan en todo sentido, en la realidad que estamos viviendo hoy día, buscamos respuestas y oramos al Señor y parece que oramos y no nos escucha. Y sigue pasando y sigue acrecentando y sigue empeorando la situación. Pero tu pueblo ora, Señor. ¿Qué es lo que pasa? Acompáñeme, por favor, Filipenses, capítulo 4. Ahí al ladito de Colosenses, versículo 6. Dice: por nada estéis afanosos. 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí la palabra de Dios nos está diciendo: no se preocupen, no entren en estrés. Encomienden todas sus situaciones en oración a Dios. Porque la paz que Él da sobrepasa todo entendimiento. Pero yo oro, pero el problema sigue estando. Yo oro, pero el conflicto sigue estando. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Pablo, por lo tanto, dice versículo 8, por lo demás. Por lo tanto, hermanos, por si ustedes están en conflicto, porque están orando y ven que el problema sigue, Pablo le dice: por lo tanto, o por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pablo le está diciendo: bueno, hermano, oren, está bien, pero disciplinen sus pensamientos. No sigan pensando, carburando, haciendo una película de toda la situación. Ustedes oraron, ya está, encomendaron la causa al Señor. Piensen en algo, piensen en lo bueno. ¿En qué tengo que pensar? ¿En la novela que vi ayer, en la película en el chiste que me contó fulano, en el asado que voy a comer el fin de semana? ¿En qué bueno? Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí, en esto pensad, o esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Esa es la fórmula secreta de hallar paz. Disciplinar nuestros pensamientos, encomendar las cosas al Señor y descansar que Él lo ha hecho. Pero también hay algo que tengo que hacer: leer, estudiar las Escrituras. Por eso Pablo les dice: lo que aprendiste y recibisteis. Pero también confiar en ellas. Por eso dice allí: y esto haced. No solamente confiar, sino también obedecer. Si queremos disfrutar de la paz de Dios que se obtuvo en la cruz del Calvario, y cuando yo deposité mi fe en la obra y persona de Cristo, esa paz en medio de los conflictos va a ser una realidad siempre y cuando yo discipline mis pensamientos, ore, estudie, lea la Biblia y comience a obedecerla.
ahí voy a disfrutar de la paz. Y en último lugar, en esta divinidad de la paz encontramos el espíritu de paz. El espíritu de paz. Cuando abrimos Gálatas capítulo 5, versículo 22, encontramos que uno de los frutos del espíritu, ¿qué es? Paz. Y en el versículo 23 encontramos también algo relacionado a la paz, el dominio propio. El dominio propio. Nosotros como pueblo de Dios, cuando andamos por sus caminos, llegamos a conocer la experiencia mejor y más completamente que el reino de Dios es en verdad paz. ¿Se acuerdan, Proverbios, que el camino de la sabiduría, ¿qué es? El sendero de la paz. El sendero de la paz. Cuando comienzo a caminar en sabiduría, en el arte de vivir la vida de una manera correcta, mi camino va a estar trazado por paz. Y esto es interesante. Romanos capítulo 14. Versículo 16 y 17. En este capítulo el contexto es la relación entre los creyentes fuertes y los creyentes débiles. Débiles en la fe. Entre creyentes. Y por lo tanto el desafío acá llama a la unidad. A la unidad. Y a veces, ¿cómo uno puede lograr la unidad? En uno de los puntos que Pablo va a tratar acá es no dañando el buen testimonio de uno mismo. No dañando el buen testimonio de uno mismo. ¿De qué manera? Fíjense versículo 16. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Este versículo cuando lo estuve estudiando, me abrió. Maravilloso este pasaje. ¿Por qué? Dice, no sea pues vituperado vuestro bien. Cuando Pablo aquí se refiere a vuestro bien, se refiere a esa libertad que tenemos en Cristo, que ya no somos más esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Por lo tanto, esa libertad no la podemos decir, bueno, ya soy cristiano, ya soy ciudadano del reino, así que voy a hacer lo que quiero de mi vida. No, eso no es libertad en Cristo. Pero muchas veces esa libertad que tenemos en Cristo, a veces es vituperada, es dañada. ¿Por qué dice? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, ni comida ni bebida. Acá había un problema, es el problema muy parecido a lo que había en Corinto. Gentiles y judíos se convertían y ciertas cosas que ahora ya no son esclavos a la ley, esclavos al pecado, entonces tienen la libertad de comer lo que ellos quieren. Y a veces ellos comían la carne a lo sacrificado. Pero había un hermano débil que decía, no, ¿cómo vas a comer eso? Esa es la carne sacrificada a los demonios, no lo podés comer. Entonces comenzó a haber un conflicto. Comenzó a haber un conflicto. Y aquí Pablo les dice, el reino de Dios no es comer ciertas comidas. No es tomar ciertas bebidas o no tomarlas. Sino aquí dice, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Yo acá no quiero hablar qué es lo que se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero muchas veces, como cristianos, tenemos ciertas libertades para poder hacer. Tristemente, muchos cristianos están atados, esclavizados a ciertas tradiciones, a ciertas costumbres que no son pecaminosas, pero que sí ellos la ven en otros como pecado. Recuerdo una vez cuando nosotros fuimos a una iglesia, hace bastante, Sandrita era bebé, y ella tenía aritos. Y en esa iglesia las mujeres no pueden usar aro.
Y ella se fue, estaba ahí, upa, y justo venía uno de los hermanos, todos mirando el arito. Yo vi que eso fue de tropiezo para ellos. Por supuesto, no se lo iba a sacar a santidad porque era bebé. Pero muchas veces, capaz nosotros tenemos que ceder a cosas que hacemos para no ser de tropiezo a otros, para crear la unidad. Por eso dice, el reino no es comer esto, no comer esto, usar pantalón. No pasa por ahí el reino. El reino pasa por qué, dice, justicia, paz y gozo. ¿En quién? En el Espíritu. En el Espíritu. Porque quizás te pueden acusar de algo, porque un día fallaste en algo que no es un pecado, y para otros sí. Entonces tu testimonio es dañado. Es el Espíritu Santo el que está obrando, el que va a producir la paz, el dominio propio, en medio de toda la situación. Pero cuando estos tres atributos son manifestados en la vida del cristiano, eso va a hacer avanzar la obra de Cristo y bendecir a su iglesia en Cristo. No individualmente, sino también corporativamente. El Señor dice, bienaventurados, son súper felices, encuentra satisfacción en la vida los pacificadores. Y estos pacificadores usan de la paz de Dios, de la paz de Dios. En este largo caminar como cuerpo, como iglesia, hay verdades en la palabra de Dios que no podemos pasar por alto. Porque la Biblia nos llama a ser pacificadores. Esto no indica solamente estar en paz y amor. ¿Cómo te amo, hermano? Vení, te doy un abrazo, te quiero y hoy así. No pasa por ahí. Pasa también por confrontar. Pasa también por corregir. Y como Pablo le decía a Timoteo, la verdad en amor. La verdad en amor. Si alguien es corregido y es confrontado y no viene más, no es porque se ha hecho las cosas mal o porque uno fue duro, es porque la paz de Dios tiene que hacerlo, tiene que hacer el corte. Yo sé que son principios y conceptos que cuestan aceptarlo, pero vaya a su casa, si anotó los versículos, vuelva a leerlo y deje que la palabra de Dios obre en su vida y en sus pensamientos y razonamientos, para así poder llevar cautivo todo pensamiento y argumento a Cristo. Yo no lo tengo que convencer a usted, pero sí mi deber es persuadirlo con la palabra de Dios. Al terminar pensaba, y estaba leyendo la vez pasada, veía que los problemas los climas más tormentosos, digamos, las tormentas o los climas más violentos se pueden ver en medio del océano. En medio del océano. Y cuanto las aguas son más profundas, esos climas más violentos, esas aguas se convierten más serenas. Más serenas. Dice que la parte más profunda del océano mide alrededor de los 11 kilómetros de profundidad. Aquellos que vieron la película Titanic, él es una de las pocas personas también que han llegado a esas fosas marinas en su profundidad. No solamente hizo una película importante, sino hizo un hecho muy grande. Él mismo bajar hasta ese lugar. Y en tantos estudios que hicieron los expertos, encontraron en esos lugares mucha vida animal desconocida. Y aún vegetales desconocidos a esa profundidad. ¿Por qué? Porque el clima que nosotros tenemos no lo ha dañado a ellos. Porque son las partes más profundas y más serenas. Y la palabra de Dios nos muestra que el cristiano, como decía Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús comienza a decir, tengan paz, paz a vosotros. Hay conflictos alrededor,
Cuanto más profunda es nuestra relación con Dios, más experimentaremos de esa paz. Así como esos océanos, donde sus aguas más profundas son las más serenas. Aunque afuera se esté destruyendo todo. Y esa es la paz de los pacificadores. De los pacificadores. Bueno, terminamos por hoy y el próximo domingo veremos ciertas demandas o cosas verdades que el pacificador debe hacer. Así que oramos al Señor en esta mañana. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra en este día. Vivimos cada día con inquietudes, impaciencias, te pedimos perdón, Padre. Nos sentimos preocupados por la situación y por situaciones también personales que uno va teniendo el día a día. Nos inquietamos. Reconocemos, Señor, que pecamos porque no vamos a ti. Perdónanos porque no manifestamos nuestra ciudadanía en este mundo como pacificadores. Te damos gracias, Padre, porque en la cruz del Calvario tu Hijo ha logrado la paz, hizo la paz. Éramos enemigos. Por medio de su muerte y su sangre en la cruz nos hizo cercanos a ti. Ayúdanos, Padre, a disfrutar de esa paz. Ya no estar con una mente de condenados, sino de bendecidos en ti. Tu palabra dice que no hay paz para el impío. Tratamos de buscar satisfacción en amistades, en placeres, en cosas que tú nos has dado, Señor, para que sepamos disfrutarla, pero pecamos a ponerla como lo único que puede satisfacer. Por eso pedimos perdón, Padre. Ayúdanos en este transitar, en hallar la felicidad plena. Solamente tus hijos pueden disfrutarla, en medio de las dificultades, en medio de la oposición. En el nombre de Jesús.